Hola a todos, soy JB Grande Fanfics, espero que les guste el remaster de QHPS. Si yo reencarnaba en Pokémon y me apoyarían mucho con unirse a mi canal y si me dejan su me gusta y un comentario. Capítulo /19 bonus. El camino de Ración el Sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de Ciudad Azafrán. Las enormes estructuras de la ciudad reflejaban los últimos rayos de luz mientras cientos de personas continuaban con sus actividades. Entrenadores entrando y saliendo de los centros Pokémon. Investigadores visitando laboratorios. Comerciantes preparando sus tiendas para el día siguiente. Ciudad Azafrán era una de las ciudades más importantes de Kanto. Y precisamente por eso era un lugar perfecto para conseguir información. Caminaba por una de las calles principales con mi mochila sobre los hombros. Habían pasado varias semanas desde mi última aventura importante. Mi viaje continuaba. 3 medallas ya estaban guardadas en mi estuche. 3 pruebas superadas. Pero mi objetivo nunca había sido únicamente conseguir las 8 medallas de gimnasio. La Liga Pokémon era una parte del camino, no el destino completo. Mientras avanzaba, observaba a las personas a mi alrededor. Entrenadores fuertes. Nuevos desafíos. Nuevas oportunidades. Pero también había algo más. El equipo Rocket. Había enfrentado a algunos de sus miembros. Había visto cómo funcionaban sus operaciones. Y había llegado a una conclusión. Derrotar simples reclutas no serviría de mucho. El equipo Rocket era demasiado grande. Incluso si conseguía vencer a varios grupos, siempre aparecerían más. Era una organización con demasiadas personas, demasiados recursos y demasiados secretos. Si realmente quería descubrir qué estaban planeando, necesitaba algo diferente. Entrar desde dentro. Conseguir información. Conocer su estructura. Saber quién daba las órdenes. Pero para hacer eso necesitaba algo primero. Una reputación. No podía simplemente acercarme diciendo que quería formar parte del equipo Rocket. Eso levantaría sospechas. Necesitaba que fueran ellos quienes comenzaran a fijarse en mí. Un entrenador joven. Prometedor. Con victorias importantes. Alguien que pudiera parecer una buena adquisición para la organización. Esa era la razón por la que seguía viajando. Por la que conseguía medallas. Por la que entrenaba cada día. No era solamente por la Liga Pokémon. Era parte de algo más grande. Después de encontrar un lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, decidí entrenar. Saqué varias Pokéball de mi cinturón. Muy bien. Es hora de trabajar. Lancé la primera. Haunter, sal. Una luz apareció frente a mí. El Pokémon fantasma salió riendo mientras flotaba en el aire. Haunter. Sonreí. Él había sido mi primer compañero. El primero que estuvo conmigo en este viaje. Por eso nuestro vínculo era diferente. No necesitaba explicarle todo. Muchas veces sabía lo que quería hacer incluso antes de que diera una orden. Hoy trabajaremos en estrategia. Haunter inclinó la cabeza. No solo quiero que seas más fuerte. Quiero que puedas sorprender al rival. Haunter sonrió. Comenzamos con ejercicios de movimiento. Desaparecer. Aparecer en diferentes posiciones. Esperar el momento correcto para atacar. No se trataba únicamente de tener más poder. Un buen combate también dependía de pensar. Después fue el turno de Charmeleon. Lancé su Pokéball. Charmeleon, sal. El Pokémon de fuego apareció con una expresión determinada. Había cambiado mucho desde que era Charmander. Su cuerpo era más grande. Sus ataques eran más fuertes. Pero todavía tenía mucho que aprender. No olvides algo. Charmeleon me miró. La evolución no significa que ya terminaste de crecer. Charmeleon respondió con un rugido. Sabía que quería demostrar su fuerza. Y eso era bueno. Solo necesitaba aprender a controlar ese orgullo. Después entrené con Zelder.
Su defensa era una de sus mayores ventajas. Pero quería que aprendiera a resistir situaciones más complicadas. No siempre podría quedarse protegido esperando. También debía saber cuándo actuar. Execute practicó sus habilidades psíquicas. Sus poderes todavía estaban desarrollándose, pero cada día mejoraban. Y finalmente llegó el turno de Electabuzz. La electricidad recorría su cuerpo con intensidad. Pero el verdadero desafío era controlar esa energía. Más potencia no siempre significa mejor. Electabuzz me observó. Un ataque que no puedes controlar puede terminar perjudicándote. Poco a poco, la electricidad comenzó a estabilizarse. Ese era el tipo de entrenamiento que buscaba. No solo aumentar fuerza. Mejorar como equipo. Cuando terminamos, saqué varios recipientes de mi mochila. Mis Pokémon se acercaron. Hora de comer. Cada preparación tenía ingredientes diferentes. Una ayudaba a recuperar energía. Otra fortalecía resistencia. Otra ayudaba al desarrollo físico. Mientras mis Pokémon comían, me senté junto a ellos. A veces la gente olvidaba algo importante. Un Pokémon no era una herramienta para conseguir victorias. Era un compañero. Y cuidar de ellos era parte del camino. Haunter flotaba cerca observando la ciudad. Charmeleón descansaba junto al fuego que había encendido. Zelder permanecía tranquilo. Execute se movía lentamente alrededor. Electabuzz miraba sus propias manos, intentando comprender mejor su electricidad. Los observé en silencio. Habíamos avanzado mucho. Pero todavía faltaba más. Esa noche regresé a Ciudad Azafrán. Mientras caminaba por las calles, escuché una conversación entre algunos entrenadores. Hablaban de combates, de gimnasios, de nuevos talentos apareciendo en Kanto. Mi nombre todavía no era conocido por todos. Pero poco a poco comenzaba a llamar la atención. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Me detuve frente a una ventana donde se reflejaba mi rostro. 3 medallas. Un equipo fuerte. Un objetivo más grande. El camino todavía era largo. Pero estaba avanzando. Miré hacia el cielo nocturno. Y por un momento pensé en otro entrenador que también había comenzado su viaje. Ash Ketchum. Me pregunté cómo estaría avanzando. Sonreí ligeramente. Me pregunto, ¿qué estará haciendo Ash Ketchum ahora mismo? Después continué caminando por las calles de Ciudad Azafrán. Sin saber que, mientras yo seguía mi propio camino, Ash también estaba enfrentando nuevos desafíos. Capítulo 19, El misterio del Monte Moon. La mañana llegó tranquila en Ciudad Plateada. Después de la batalla del gimnasio y de todo lo ocurrido, era momento de continuar nuestro camino. Ahora éramos 3. Misty caminaba a mi lado, como siempre con su actitud directa y sus comentarios inesperados. Pero esta vez había alguien más junto a nosotros. Brock, el líder del gimnasio de Ciudad Plateada, había decidido acompañarnos en nuestro viaje. Aunque apenas llevaba poco tiempo con nosotros, se sentía diferente tener a alguien con tanta experiencia en el grupo. Brock no solo era un buen entrenador, también era un criador Pokémon. Eso significaba que veía a los Pokémon de una forma distinta. Mientras avanzábamos por la ruta, Brock observaba el comportamiento de mis compañeros. Pikachu iba sobre mi hombro. Pidgeotto volaba cerca de nosotros. Spearow se mantenía atento desde los árboles. Nidorino caminaba junto al grupo. Metapod y Weatle viajaban tranquilos en sus Pokéball después del entrenamiento del día anterior. Tengo que admitir algo, dijo Brock después de un rato. Lo miré. ¿Qué cosa? Tu equipo es bastante interesante. Misty sonrió. ¿Interesante? Yo diría extraño. Oye, respondí. Misty levantó las manos. No dije que fuera malo. Solo que no es el equipo que esperaría de alguien que acaba de empezar. Brock asintió. Tiene razón. Normalmente un entrenador nuevo busca capturar muchos Pokémon fuertes rápidamente. Pero tú parece que estás intentando formar un equipo equilibrado.
Miré a Pikachu. Son mis compañeros. No quiero que estén conmigo solo porque sean fuertes. Quiero que podamos confiar unos en otros. Pikachu sonrió. Pika. Brock observó esa escena en silencio. Parecía entender mis palabras. Ahora entiendo por qué tus Pokémon luchan así por ti. Misty cruzó los brazos. Aunque sigo pensando que entrenas demasiado. Sonreí. Tal vez un poco. ¿Un poco? Misty me miró sorprendida. Ayer estuviste horas entrenando después de haber tenido una batalla de gimnasio. Pero funcionó. Ese no es el punto. Brock soltó una pequeña risa. Parecía que ya empezaba a acostumbrarse a nuestra forma de discutir. Seguimos caminando. El paisaje comenzó a cambiar poco a poco. Las zonas verdes fueron quedando atrás y aparecieron terrenos más rocosos. A lo lejos, una enorme montaña comenzó a hacerse visible. El Monte Moon. Brock señaló hacia la montaña. Ahí está nuestro próximo destino. Misty levantó la mirada. Es más grande de lo que imaginaba. El Monte Moon es un lugar muy especial, explicó Brock. No solo por los fósiles que se encuentran ahí. También por los Pokémon que viven en sus profundidades. Los Clefairy, dije. Brock me miró sorprendido. ¿Sabes sobre ellos? He leído algunos libros sobre Pokémon. Era una respuesta sencilla. Una que no levantaba sospechas. Brock sonrió. Entonces sabes que son Pokémon muy misteriosos. Sí. Se dice que tienen una conexión con la luna. Misty miró la montaña con curiosidad. ¿Y también es verdad lo del ritual? Brock asintió. Es una de las muchas historias del Monte Moon. Algunos investigadores creen que ocurre, pero casi nadie ha tenido la oportunidad de verlo. Mientras escuchaba, observaba la montaña. En mi antigua vida conocía muchas historias de este lugar. Pero ahora era diferente. Ahora estaba aquí. Podía sentir el aire frío de la montaña. Podía escuchar los sonidos de los Pokémon alrededor. Este mundo seguía sorprendiéndome. Pikachu miró hacia el Monte Moon. Pika. Sonreí. Parece que tú, también tienes curiosidad. Pikachu asintió. Continuamos avanzando hacia la montaña. Sin saber que dentro de sus cuevas no solo encontraríamos fósiles antiguos. También descubriríamos un nuevo misterio que pondría a prueba nuestro trabajo en equipo. Antes de llegar al Monte Moon decidimos hacer una pequeña parada. El camino todavía era largo y no quería entrar a la montaña sin asegurarme de que todos mis Pokémon estuvieran preparados. Además, había algo que quería hacer. Era la primera vez que Brock viajaba con nosotros. Quería que pudiera ver cómo entrenábamos. ¿Otra sesión de entrenamiento?, preguntó Misty al verme sacar las Pokéball. Sonreí. Solo será un poco. Misty me miró con una expresión de duda. Cuando dices un poco, normalmente significa varias horas. Brock soltó una pequeña risa. Tengo curiosidad por verlo. Había escuchado sobre tu batalla contra mí, pero una cosa es verlo en un combate y otra observar cómo entrenas. Asentí. Entonces empecemos. Liberé a todos mis Pokémon. Pikachu, Nidorino, Pidgeotto, Spearow, Metapod, Weatle, salgan. Mis compañeros aparecieron alrededor. Pikachu rápidamente subió a mi hombro. Nidorino observó el lugar con energía. Pidgeotto y Spearow salieron volando. Metapod y Weatle se colocaron junto a los demás. Brock observó con atención. Tienes una buena conexión con ellos. Todavía estamos mejorando. Primero empezamos con el entrenamiento aéreo. Pidgeotto, Spearow. Trabajen en sus movimientos. Ambos Pokémon volaron alrededor del área. Aunque seguían teniendo cierta rivalidad, esa competencia los ayudaba a mejorar. Pidgeotto era más preciso. Spearow era más agresivo y directo. Pero poco a poco ambos empezaban a entender cómo pelear juntos. Después pasamos al entrenamiento de Nidorino. Concéntrate en la precisión. Nidorino atacó varios objetivos que había colocado.
No buscaba solo fuerza. Buscaba controlar sus movimientos. Brock observaba sorprendido. Muchos entrenadores se enfocan únicamente en aumentar la potencia de sus ataques. Pero tú estás trabajando en el control. Asentí. Un ataque fuerte no sirve de nada si no puedes usarlo correctamente. Después fue el turno de Metapod y Weedle. Metapod practicaba resistir golpes. Aunque parecía que no hacía mucho, cada ataque recibido fortalecía su resistencia. Weedle practicaba sus movimientos básicos. Todavía era pequeño, pero mostraba mucho esfuerzo. Brock se acercó un poco. No parecen los Pokémon más fáciles de entrenar. Pero tienen mucho potencial. Respondí mientras los observaba. Solo necesitan tiempo. Finalmente llegó el turno de Pikachu. Pikachu se colocó frente a mí. Pika. Este era el entrenamiento que más me interesaba. Su electricidad era poderosa, pero todavía necesitaba controlarla mejor. Pikachu, intenta concentrarte. Pikachu cerró los ojos. Yo hice lo mismo durante unos segundos. Sabía meditar. Pero enseñarle a un Pokémon era diferente. No podía simplemente decirle que calmara su mente. Tenía que encontrar una forma que funcionara para él. La electricidad de Pikachu comenzó a aparecer ligeramente alrededor de sus mejillas. Pero esta vez no se salió de control. Fue solo una pequeña chispa. Eso es. Pikachu abrió los ojos. Parecía orgulloso. Misty observaba en silencio. Era la primera vez que veía esta parte de mi entrenamiento. No era solo luchar. Era intentar entender a mis Pokémon. Después de varias horas, decidimos descansar. Todos mis Pokémon estaban cansados, pero satisfechos. Fue entonces cuando saqué varios recipientes de mi mochila. Brock miró curioso. ¿Qué es eso? Comida Pokémon. Abrí los recipientes. Cada uno tenía una preparación diferente. No todas las comidas ayudan de la misma manera. Algunas ayudan a recuperar energía. Otras a fortalecer resistencia. Otras ayudan al desarrollo físico. Brock tomó uno de los recipientes y observó la preparación. Su expresión cambió. ¿Tú preparaste esto? Asentí. Mi mamá me enseñó a cocinar. Después fui aprendiendo qué ingredientes funcionan mejor para los Pokémon. Brock sonrió sorprendido. Ahora entiendo muchas cosas. Un entrenador que cocina, para sus Pokémon también aprende a cuidarlos. Mientras todos comían, aproveché un momento en el que Misty y Brock estaban hablando. Me acerqué a mis Pokémon. Coloqué mi mano sobre ellos. Una pequeña energía recorrió mi palma. El pulso curativo. No era suficiente para sanar heridas graves. Pero ayudaba a disminuir el cansancio después de entrenar. Pikachu abrió los ojos y me miró. Nidorino también pareció sentirlo. Ellos eran los únicos que podían notar esa energía. Brock y Misty seguían conversando sin darse cuenta. Guardé mi mano. Todavía tenía mucho que mejorar. Pero cada pequeño avance contaba. Cuando terminamos de descansar, recogimos todo y continuamos nuestro camino. El Monte Moon estaba cada vez más cerca. Y ninguno de nosotros sabía qué secretos encontraríamos dentro de aquella montaña. Después de continuar caminando durante un rato, finalmente llegamos a la entrada del Monte Moon. La enorme abertura de la montaña se levantaba frente a nosotros. El aire que salía del interior era más frío que el del exterior y traía consigo el olor de la roca húmeda. Misty observó la entrada con cierta duda. Así que tenemos que entrar ahí. Brock asintió. Sí. El Monte Moon puede parecer tranquilo desde afuera, pero por dentro es mucho más grande de lo que parece. Hay muchos túneles. Algunos fueron creados por los Pokémon que viven aquí y otros por las investigaciones humanas. Miré hacia el interior. En mi antigua vida conocía este lugar por las historias. Sabía que aquí se encontraban fósiles antiguos. Sabía que los Clefairy tenían una conexión especial con esta montaña. Pero ahora no era una historia.
Estaba frente a mí. Era real. Pikachu saltó de mi hombro y miró hacia la oscuridad. Pika. ¿Tienes curiosidad?, pregunté. Pikachu asintió. Sonreí. Entonces vamos. Encendimos nuestras linternas y entramos. El sonido de nuestros pasos se mezclaba con las gotas de agua cayendo desde el techo de la cueva. Brock caminaba delante de nosotros. Como conocía la zona, nos guiaba con cuidado. Hay que tener cuidado. En el Monte Moon viven muchos Pokémon. Algunos son tranquilos, pero otros pueden sentirse amenazados si invadimos su territorio. Misty miró alrededor. Es impresionante. No pensé que una cueva pudiera ser tan grande. Mientras avanzábamos, vimos algunas marcas en las paredes. Brock se acercó a observarlas. Estas son señales de antiguas excavaciones. Aquí se han encontrado fósiles de Pokémon que vivieron hace millones de años. Ash miró las marcas con interés. Entonces este lugar es importante para los investigadores. Muchísimo. Brock respondió. Algunos científicos pasan años estudiando esta montaña. Seguimos avanzando. Entonces, una ventana apareció frente a mí. No era una notificación normal. Era del Sistema de Evolución del Entrenador. Nueva misión disponible. Guardianes del Monte Moon. Objetivos: ayudar al investigador del Monte Moon. Descubrir quién está alterando las excavaciones. Proteger a los Pokémon que habitan el Monte Moon. Detener a los responsables. Recompensas: MT desconocida. Experiencia de entrenador. Afinidad grupal +5. Reputación con el investigador del Monte Moon. Observé la ventana durante unos segundos. Una MT desconocida. El sistema volvía a ocultar una recompensa. Pero no era algo que me sorprendiera. Desde que había empezado mi aventura había aprendido algo. A veces el sistema mostraba exactamente lo que iba a recibir. Y otras veces prefería mantener el misterio hasta completar el objetivo. Sonreí ligeramente. Otra recompensa oculta. Pikachu me miró confundido. Pika. Negué con la cabeza. Nada. Ya veremos qué es cuando terminemos. La ventana desapareció. Continuamos caminando. Pero poco después noté algo extraño. El Monte Moon no se sentía como un lugar tranquilo. Había algo diferente. Algunos sonidos de Pokémon se escuchaban más lejos de lo normal. Como si estuvieran evitando una zona específica. Brock también parecía haberlo notado. Es extraño. Misty lo miró. ¿Qué pasa? Brock observó los túneles. Normalmente habría más actividad de Pokémon por aquí. Pero parece que algo los está alejando. Miré hacia las profundidades de la montaña. Algo estaba ocurriendo. Y parecía que nuestra llegada al Monte Moon no sería simplemente una visita para conocer el lugar. Había un problema esperando ser descubierto. Seguimos avanzando por los túneles del Monte Moon. A medida que nos adentrábamos más, la sensación de tranquilidad que debería tener una montaña llena de Pokémon no aparecía. Era demasiado silencioso. Pikachu permanecía atento desde mi hombro. Incluso Nidorino, que normalmente caminaba con confianza, miraba alrededor con cierta cautela. Algo no está bien, dije en voz baja. Misty me miró. ¿Tú también lo notaste? Asentí. Sí. Brock observó las paredes de la cueva. Había marcas recientes. No parecían hechas por Pokémon. Eran cortes y golpes de herramientas. Esto no parece una excavación normal. Antes de que pudiéramos investigar más, escuchamos un ruido. Pasos apresurados. Una persona apareció corriendo desde uno de los túneles. Era un hombre con ropa de investigador. Parecía cansado y preocupado. Esperen. Los tres nos detuvimos. El hombre respiraba agitado. ¿Son entrenadores Pokémon? Brock dio un paso adelante. Sí. ¿Qué ocurre? El científico miró hacia atrás, como si tuviera miedo de que alguien lo siguiera. Mi nombre es Larry. Soy investigador del Monte Moon. Pero tenemos un problema. Ash observó con atención.
¿Qué pasó? Larry apretó los puños. Alguien está robando fósiles de la montaña. Misty frunció el ceño. ¿Robando fósiles? El científico asintió. Sí. Durante los últimos días han desaparecido muestras importantes. También herramientas de investigación. Y lo peor es que han destruido varias zonas donde vivían Pokémon. Brock miró alrededor preocupado. ¿Y los Pokémon? Larry bajó la mirada. Ese es el mayor problema. Los Clefairy están asustados. Normalmente se acercan a los investigadores. Son curiosos y tranquilos. Pero ahora, se esconden. Ash recordó la misión del sistema. Proteger a los Pokémon del Monte Moon. No era una coincidencia. ¿Sabes quién está haciendo esto? Larry dudó unos segundos. Después respondió, sí. O al menos sé dónde están. Los tres lo miramos sorprendidos. Hace unos minutos intenté detenerlos. Continuó. Me descubrieron y me expulsaron de la zona de excavación. Pero antes de escapar pude ver dónde instalaron su base. Misty apretó los puños. Entonces todavía están ahí. Larry asintió. Sí. Están en una galería más profunda. Continúan sacando fósiles. Brock miró a Ash. Ambos entendieron lo mismo. No había tiempo que perder. Llévanos hasta allí, dijo Ash. El científico dudó. Es peligroso. No sabemos cuántas personas hay. Ash miró a Pikachu. Después a sus demás Pokéball. Por eso iremos preparados. Pikachu saltó de su hombro al suelo. Pika. Misty sonrió. Además, no vamos a dejar que sigan molestando a los Pokémon. Brock asintió. Vamos. Larry respiró profundamente. Aunque seguía, preocupado, parecía tener esperanza por primera vez en días. Entonces síganme. El científico comenzó a guiarlos por los túneles. Mientras avanzaban, Ash observaba las marcas en las paredes. Cada vez estaba más claro. No era un simple robo. Alguien había preparado una operación dentro del Monte Moon. Y pronto descubrirían quién estaba detrás. Seguimos al científico por los túneles del Monte Moon. Larry avanzaba con cuidado, evitando hacer demasiado ruido. A cada paso que dábamos, las señales de que alguien estaba trabajando en esa zona eran más evidentes. Había cajas abandonadas. Herramientas tiradas. Marcas de excavación recientes. No era una investigación. Era una extracción forzada. Brock observó una de las paredes dañadas. Están excavando demasiado rápido. Si siguen así podrían provocar un derrumbe. Larry asintió preocupado. Eso es lo que intenté explicarles. Pero no les importó. Solo querían conseguir los fósiles. Misty apretó los puños. No les importa nada de este lugar. Ni los Pokémon. Ni la montaña. Seguimos avanzando hasta que Larry levantó una mano. Todos nos detuvimos. Ya estamos cerca. Apagamos un poco las luces y avanzamos en silencio. Después de doblar por un túnel más pequeño, llegamos a una zona elevada desde donde podíamos observar una enorme cámara. Y lo que vimos confirmó nuestras sospechas. Había una gran cantidad de personas trabajando. Pero no eran investigadores. Eran miembros del equipo Rocket. Ash entrecerró los ojos. Había visto a Jessie, James y Meowth antes. Pero esta vez era diferente. No estaban solos. Había varios reclutas alrededor de ellos. Algunos cargaban cajas llenas de fósiles. Otros utilizaban herramientas para seguir excavando. Varios vigilaban los alrededores. Era una operación mucho más grande que cualquier encuentro anterior. Así que eran ellos, dijo Brock en voz baja. Larry asintió. Sí. Llegaron hace poco tiempo, pero se organizaron rápidamente. Misty observó la cantidad de personas. Son demasiados. Ash no respondió. Estaba analizando la situación. En un combate normal podía atacar directamente. Pero aquí había demasiados factores. Si se equivocaban, el equipo Rocket podía escapar con más fósiles.
Además, había que proteger al científico y a los Pokémon del Monte Moon. Pikachu miró a Ash. Pika. Sonreí ligeramente. Lo sé. Tenemos que pensar antes de actuar. Desde la distancia escucharon a Jessie dando órdenes. Muévanse más rápido. El jefe quiere esos fósiles cuanto antes. Helms revisaba una lista mientras Meowth observaba las cajas. Jejeje, con esto tendremos una gran recompensa. Ash cerró los puños. No podía permitir que siguieran dañando el Monte Moon. Pero tampoco podía lanzarse sin un plan. Brock se acercó un poco. ¿Qué hacemos? Miré alrededor. Había varias entradas y salidas. Algunas zonas altas. Rocas grandes que podían usarse como protección. Después de unos segundos, tuve una idea. Primero tenemos que evitar que escapen. Brock entendió rápidamente. Puedo bloquear una de las salidas con Onix. Misty asintió. Yo protegeré al científico. Y si algún Pokémon necesita ayuda, intervendré. Miré a mis Pokémon. Pikachu bajó la mirada con determinación. Nidorino golpeó suavemente el suelo con una pata. Pidgeotto y Spearow estaban listos para luchar. Metapod y Weatle también querían participar. Entonces vamos a detenerlos. Pero con cuidado. No solo estamos peleando contra entrenadores. Estamos protegiendo este lugar. El grupo comenzó a prepararse. Cada uno tomó su posición. Mientras tanto, en la cámara inferior. El equipo Rocket continuaba con su operación sin saber que alguien ya había descubierto su escondite. La batalla estaba a punto de comenzar. El plan estaba listo. Brock se separó del grupo junto con Larry. Su objetivo era llegar a una de las salidas secundarias del túnel antes de que comenzara el combate. Misty se quedó cerca del científico. Aunque no lo decía, se notaba que estaba preocupada. No por ella, sino por los Pokémon que podían salir lastimados. Yo observaba la cámara del Monte Moon desde nuestra posición. El equipo Rocket seguía trabajando. No tenían idea de que estábamos ahí. Jessie continuaba dando órdenes. Más rápido. No tenemos todo el día. Helms revisaba las cajas llenas de fósiles. Con esto seguro conseguiremos una gran recompensa. Meowth sonreía. Jejeje, por fin una misión que está saliendo bien. Pikachu miró hacia ellos. Sus mejillas comenzaron a soltar pequeñas chispas. Pero esta vez no perdió el control. Lo miré. Recuerda lo que practicamos. Respira. Concéntrate. Pikachu cerró los ojos por un instante. La electricidad se calmó. Después abrió los ojos con determinación. Pika. Sonreí. Habíamos avanzado. Tal vez todavía faltaba mucho, pero Pikachu empezaba a dominar su propia energía. Miré a mis compañeros. Era el momento. Vamos. Salimos de nuestro escondite. Nuestros pasos resonaron por toda la cámara. Los miembros del equipo Rocket se giraron sorprendidos. Durante unos segundos nadie dijo nada. Hasta que una voz conocida rompió el silencio. Tú otra vez. Jessie nos señaló. El niño de Ciudad Verde. Helms suspiró. Parece que tenemos mala suerte encontrándonos con él. Meowth observó a Pikachu. Ese ratón eléctrico sigue con él. Ash dio un paso adelante. Se acabó. No voy a permitir que sigan dañando el Monte Moon. Jessie soltó una risa. ¿Y crees que tú solo puedes detenernos? Miró a los reclutas. Encárguense de ellos. Los miembros del equipo Rocket lanzaron sus Pokéball. La cámara se llenó de Pokémon preparados para luchar. Yo también saqué las mías. Pikachu, Nidorino, Pidgeotto, Spearow, Metapod, Weedle. Todos salieron al campo. Pikachu se colocó al frente. Nidorino golpeó el suelo con fuerza. Pidgeotto abrió sus alas. Spearow lanzó un grito de batalla. Metapod y Weedle se prepararon. La batalla comenzó, los primeros en atacar fueron los reclutas. Varios Pokémon avanzaron al mismo tiempo. Pikachu, usa ataque rápido.
Pikachu salió disparado y esquivó varios ataques. Nidorino, usa golpe cabeza. Nidorino avanzó contra uno de los Pokémon enemigos y lo obligó a retroceder. En el aire. Pidgeotto, ayúdalo. Pidgeotto descendió rápidamente usando picotazo contra otro rival. Spearow aprovechó la oportunidad para atacar desde otro ángulo. Brock observaba desde una de las salidas. Cuando algunos reclutas intentaron escapar. Onix, sal. El enorme Pokémon apareció bloqueando el camino. No pasarán por aquí. Larry observaba sorprendido. Nunca había visto a entrenadores jóvenes enfrentarse a una operación tan grande. Mientras tanto, Misty ayudaba a mantener alejados a algunos Pokémon que intentaban acercarse a la zona de excavación. Staryu, usa pistola agua. El ataque obligó a varios rivales a retroceder. Pero el equipo Rocket tenía muchos miembros. Por cada recluta que caía, otro intentaba avanzar. La batalla continuaba. Yo observaba el campo. No podíamos ganar solo atacando sin pensar. Todos, recuerden lo que entrenamos. Trabajen juntos. Mis Pokémon respondieron. No era una pelea individual. Era un equipo. Pikachu comenzó a moverse junto a Nidorino. Pidgeotto y Spearow controlaban el aire. Metapod y Weedle apoyaban desde atrás. Poco a poco empezábamos a cambiar el ritmo del combate. Pero entonces, uno de los ataques enemigos se dirigió directamente hacia Weedle. Metapod se movió delante de él. El golpe impactó de lleno. Metapod. El pequeño Pokémon resistió. Su cuerpo comenzó a brillar. Todos nos quedamos mirando. La evolución estaba comenzando. La luz que rodeaba a Metapod iluminó la cámara del Monte Moon. Por unos segundos, incluso los miembros del equipo Rocket dejaron de atacar para observar. El pequeño capullo, que había resistido tantos golpes, comenzó a cambiar. Su cuerpo se hizo más grande. Su caparazón se abrió lentamente. Y cuando la luz desapareció, Metapod había evolucionado en Butterfree. Butterfree agitó sus alas por primera vez en aquel combate. Sonrió. Lo lograste. Butterfree respondió con un sonido alegre. Butterfree. No era solo una evolución. Era el resultado de todo el esfuerzo que había hecho desde que era Caterpie. Jessie miró sorprendida. Ese Metapod evolucionó en medio de la batalla. James ajustó sus lentes. Parece que ese chico realmente entrena a sus Pokémon. Pero la batalla todavía no había terminado. Los reclutas del equipo Rocket volvieron al ataque. No se distraigan, ordenó Ash. Butterfree abrió sus alas. Usa polvo somnífero. Una nube de polvo comenzó a extenderse por la zona. Varios Pokémon enemigos empezaron a perder velocidad y algunos cayeron dormidos. La situación cambió rápidamente. Ahora el equipo de Ash tenía ventaja. Mientras tanto, Weedle seguía luchando. Aunque era pequeño, no quería quedarse atrás. Se movía entre las rocas, esquivando ataques y buscando una oportunidad. Nidorino se colocó delante de él para protegerlo. Nido. Weedle lo miró. No quería depender siempre de sus compañeros. Quería demostrar que también podía ayudar. En ese momento, un recluta lanzó a su Pokémon para atacar. Weedle resistió. Luego avanzó usando sus movimientos básicos. No era el Pokémon más fuerte. Pero estaba dando todo lo que tenía. Ash observó orgulloso. Eso es. No importa el tamaño. Lo importante es cuánto esfuerzo pongas. Weedle comenzó a brillar. La luz fue aumentando poco a poco. Su cuerpo empezó a cambiar. Weedle. Después de unos segundos. La evolución terminó. Weedle había evolucionado en Kakuna. Ash sonrió. Bienvenido a tu nueva etapa. Kakuna permaneció quieto unos segundos. Pero entonces sorprendió a todos. De su cuerpo salió un hilo de seda. Se sujetó de una roca cercana y se movió lentamente. Brock observó sorprendido. Un Kakuna usando disparo seda para moverse. Larry también quedó impresionado.
Eso no es algo que se vea todos los días. Ash sonrió. Desde que era Weasley practicaba con su seda. Aunque evolucionó, no olvidó lo que aprendió. Kakuna comenzó a utilizar sus hilos. No atacaba directamente como antes, pero podía moverse por las paredes, sujetar objetos y bloquear los movimientos de algunos Pokémon enemigos. Eso permitió que el equipo de Ash continuara avanzando. La batalla estaba llegando a su punto final. Pikachu luchaba junto a Ash con un control eléctrico mucho mejor. Nidorino se movía con más confianza. Pidgeotto dominaba el aire. Spearow protegía los alrededores. Butterfree ayudaba con sus movimientos de estado. Y Kakuna apoyaba desde diferentes posiciones usando su seda. El trabajo en equipo finalmente comenzó a superar al número del equipo Rocket. Los reclutas empezaron a retroceder. Jessie golpeó el suelo molesta. No puede ser. James suspiró. Otra vez estamos perdiendo. Meowth miró la situación. Creo que esta vez sí nos metimos con alguien difícil. Parecía que el equipo Rocket estaba a punto de caer. Pero entonces, una radio comenzó a sonar. Jessie, James y Meowth se quedaron en silencio. La voz que salió del aparato cambió completamente la expresión de sus rostros. La batalla todavía no había terminado. Pero algo estaba a punto de cambiar. La radio seguía sonando. Todos quedaron en silencio durante unos segundos. Jessie tomó el aparato con molestia. ¿Qué ocurre ahora? Una voz seria respondió desde el otro lado. Equipo Rocket, informe de situación. James se acercó. La operación está en curso, pero... Antes de que pudiera terminar, la voz lo interrumpió. El objetivo principal ya fue conseguido. Todos se miraron confundidos. ¿Qué? Preguntó Jessie. Las muestras de fósiles prioritarias ya fueron enviadas. La misión está cumplida. Todas las unidades deben retirarse inmediatamente. Jessie apretó los dientes. Pero todavía podemos ganar. Orden directa. Retirada. La comunicación terminó. Por unos segundos nadie dijo nada. Después, los reclutas comenzaron a guardar sus herramientas y las cajas restantes. No estaban huyendo desesperados. Era una retirada organizada. Habían conseguido parte de lo que buscaban. Ash observó la situación con seriedad. Así que ese era su objetivo. No estaban aquí solo para molestar. Tenían una misión. Brock se acercó junto a Onix. Lo importante es que no pudieron llevarse todo. Misty miró alrededor. Y que los Pokémon de la montaña están a salvo. El equipo Rocket comenzó a desaparecer por los túneles. Jessie, James y Meowth fueron los últimos en retirarse. Jessie miró hacia atrás. Esto no termina aquí. Y los tres desaparecieron en la oscuridad después de la batalla. Ayudamos a Larry a revisar la zona. Muchas de las herramientas habían sido recuperadas. También lograron detener los daños que estaban causando en la montaña. El científico observó los alrededores con alivio. Gracias. Si ustedes no hubieran llegado, no sé qué habría pasado. Brock sonrió. Solo hicimos lo correcto. Mientras hablábamos, algo llamó nuestra atención. Un pequeño sonido apareció entre las rocas. Clef. Uno de los Clefairy salió lentamente de su escondite. Después apareció otro. Y otro más. Habían estado observando todo desde lejos. Ahora que el peligro había desaparecido, comenzaban a acercarse. Pikachu caminó unos pasos hacia ellos. Pika. Los Clefairy miraron a Pikachu. Luego observaron a Ash. Uno de ellos se acercó lentamente. Ash se agachó. Hola. El pequeño Pokémon tomó suavemente su mano. Después comenzó a tirar de ella. ¿Quieres que te siga? El Clefairy asintió. Los demás comenzaron a avanzar también. Brock abrió los ojos sorprendido. Creo que quieren mostrarnos algo. Larry parecía emocionado. Es posible. Síganlos.
Quizás tengan la oportunidad de ver algo que pocos humanos han visto. Seguimos a los Clefairy por los túneles más profundos del Monte Moon. Mientras avanzábamos, Nidorino se detuvo. Comenzó a olfatear el suelo. Nido. Se acercó a unas piedras y empezó a moverlas con cuidado. Debajo apareció algo brillante. Una piedra de color rosado. Se acercó. Era una piedra lunar. Nidorino la observó fijamente. Se entendió inmediatamente. ¿Quieres llevarla? Nidorino asintió emocionado. Pero no la tomó. Miró primero a los Clefairy. Esta piedra es importante para ustedes. Si no quieren que la tomemos, la dejaremos aquí. Los Clefairy se miraron entre ellos. Después de unos segundos, el más grande se acercó y empujó suavemente la piedra lunar hacia Nidorino. Le estaban dando permiso. Sonrió. Gracias. Guardó la piedra con cuidado. Nidorino la miró unos segundos más. Sabía lo que significaba. Con esa piedra podía evolucionar. Pero también lo sabía. Todavía no era el momento. Nidorino aún tenía cosas que aprender. No quería que sus Pokémon evolucionaran solo porque podían hacerlo. Quería que lo hicieran cuando estuvieran preparados. Nidorino sonrió y continuó caminando. Finalmente llegaron a una enorme cámara dentro de la montaña. Todos quedaron en silencio. Desde una abertura en el techo, la luz de la luna iluminaba el lugar. Los Clefairy comenzaron a reunirse. Uno por uno. La música de la noche comenzó a llenar la cueva. Los Pokémon comenzaron su antiguo ritual. Bailaban bajo la luz lunar mientras la energía de la piedra lunar iluminaba las paredes. Observaba maravillado. No era una batalla. No era una misión. No era una recompensa. Era simplemente un momento único. Pikachu miraba en silencio. Brock y Misty también quedaron sorprendidos. Incluso Larry, después de tantos años investigando el Monte Moon, observaba aquello con emoción. Narrador, en las profundidades del Monte Moon, donde las antiguas rocas guardan secretos de hace millones de años, los Clefairy continúan realizando un ritual que ha pasado de generación en generación. Para Ash y sus compañeros, aquella noche no fue simplemente otra etapa del viaje. Fue una prueba de que el mundo Pokémon está lleno de misterios que no siempre se encuentran en los combates o en las victorias. Algunas experiencias no se ganan con fuerza. Se ganan al comprender y respetar el mundo que los rodea. Y mientras la luz de la luna iluminaba la cueva y el canto de los Clefairy llenaba el Monte Moon, Ash y sus compañeros continuaban avanzando hacia nuevas aventuras. Capítulo 20, Nuevos caminos y un nuevo desafío. Un nuevo camino hacia Ciudad Celeste. La mañana llegó tranquila. Después de abandonar el Monte Moon, nuestro viaje continuaba hacia nuestro siguiente destino. Ciudad Celeste. El paisaje había cambiado bastante. Las enormes montañas quedaban atrás y poco a poco comenzábamos a ver más caminos transitados, entrenadores viajando y pequeños pueblos conectados por las rutas de canto. Ahora éramos 3. Misty caminaba a mi lado con su habitual expresión segura. Brock avanzaba unos pasos más adelante, observando el camino y el comportamiento de los Pokémon que encontrábamos. Era extraño pensar que hacía poco tiempo él era el líder del gimnasio de Ciudad Plateada. Ahora viajaba con nosotros. Pero después de pasar varios días juntos, parecía que siempre había formado parte del grupo. Pikachu estaba sobre mi hombro, mirando todo con curiosidad. Pika. Sonreí. ¿También tienes ganas de conocer Ciudad Celeste? Pikachu asintió. Pika. Misty escuchó la conversación y sonrió. A veces olvido que Pikachu realmente entiende casi todo lo que dices. Miré al pequeño Pokémon. Él no solo escucha órdenes. Es mi compañero. Brock, que caminaba delante de nosotros, giró ligeramente la cabeza. Eso es algo que he notado desde que viajamos juntos. Lo miré. ¿Qué cosa? Brock sonrió. La forma en que ves a tus Pokémon. Se detuvo un momento para observar a Pikachu.
Muchos entrenadores piensan primero en ataques, estadísticas o victorias. Pero tú piensas en lo que necesitan. Misty cruzó los brazos. Aunque sigo pensando que entrenas demasiado. La miré sorprendido. ¿Otra vez con eso? Sí, otra vez. Misty levantó un dedo. Después del gimnasio de Ciudad Plateada entrenaste durante horas. Pero mis Pokémon mejoraron. Ese no es el punto. Brock soltó una pequeña risa. Creo que Misty tiene razón en algo. Lo miré confundido. ¿En qué? Incluso un entrenador dedicado necesita descansar. Me quedé en silencio unos segundos. Tal vez tenían razón. Había momentos en los que me concentraba demasiado en mejorar. Pero también sabía que cada entrenamiento tenía un propósito. No quería que mis Pokémon fueran fuertes solamente para ganar. Quería que estuvieran preparados para cualquier situación. Durante el descanso del camino, Brock se acercó a revisar algunos ingredientes que llevaba en mi mochila. Todavía no entiendo cómo consigues preparar comida tan específica para cada Pokémon. Sonreí. Mi mamá me enseñó a cocinar. Después fui aprendiendo qué ingredientes funcionan mejor para ellos. Brock tomó uno de los recipientes. Lo observó con atención. Esto no es comida normal. Asentí. Cada Pokémon tiene necesidades diferentes. Pikachu necesita una alimentación que ayude con su energía. Nidorino necesita algo que acompañe su desarrollo físico. Butterfree necesita nutrientes para mantenerse saludable después de evolucionar. Brock sonrió. Ahora entiendo. Como criador, siempre he pensado que conocer a un Pokémon va más allá de verlo pelear. Pero tú haces eso desde antes de tener experiencia. Misty escuchaba en silencio. Aunque no lo decía, podía notar que todavía le sorprendía. Ella había conocido muchos entrenadores. Pero la mayoría de ellos solo hablaban de ganar medallas. As parecía estar pensando en algo diferente. Después de comer, mientras Misty y Brock descansaban, revisé discretamente mi progreso. No era algo que hiciera todo el tiempo. El sistema era una herramienta. No una razón para viajar. Una pequeña ventana apareció frente a mí. Sistema de evolución del entrenador propietario, Asketchum medallas obtenidas. 1-8 equipo Pokémon, Pikachu Nidorino Pidgeotto Spearow Butterfree Kakuna habilidades adquiridas, cocina, Pokémon. Conocimiento Pokémon. Control de aura, incipiente. Primeros auxilios Pokémon. Vínculo con Pokémon, alto. Estrategia de combate, avanzada para su edad. Observe la información durante unos segundos. Había avanzado. Desde que había comenzado el viaje había conseguido mi primera medalla. Había fortalecido mi equipo. Había aprendido más sobre los Pokémon. Pero también sabía que todavía era el principio. Una medalla no significaba que fuera invencible. Había muchos entrenadores más fuertes. Muchos Pokémon que aún no conocía. Muchos desafíos esperándome. La ventana desapareció. Otra vez pensando. La voz de Misty me sorprendió. Giré la cabeza. Ella me estaba observando. Un poco. Misty sonrió. Eso sí te lo creo. Brock se levantó. Será mejor que sigamos. Ciudad Celeste no está tan lejos. Asentí. Guardé mis cosas y continuamos caminando. Pasaron varias horas. El sol comenzó a bajar lentamente. Fue entonces cuando escuchamos un sonido extraño. Un pequeño gemido. Pikachu levantó las orejas. Pika. Me detuve. ¿Escucharon eso? Misty y Brock miraron alrededor. Entre unos arbustos cercanos algo se movió. Me acerqué con cuidado. No parecía un Pokémon salvaje agresivo. Más bien parecía asustado. Aparté algunas ramas. Y entonces lo vi. Un pequeño Pokémon de pelaje marrón estaba escondido entre las hojas. Tenía varias heridas y parecía agotado. Brock abrió los ojos. Es un Eevee. Misty se acercó un poco. Está lastimado. Eevee intentó levantarse.
pero sus patas no respondieron bien. Sin pensarlo, me acerqué lentamente. Tranquilo. No vamos a hacerte daño. Pikachu bajó de mi hombro y se acercó despacio. Pika. Eve miró a Pikachu. Después a mí. Todavía tenía miedo. Pero no intentó escapar. Me arrodillé. Vamos a ayudarte. Brock observó con atención. Sabía que este momento no era una batalla. Era algo diferente. Y sin saberlo todavía, ese pequeño encuentro cambiaría el camino de uno de nosotros. Eve permanecía escondido entre los arbustos. Su respiración era débil. Aunque intentaba mantenerse alerta, era evidente que estaba agotado. Pikachu se acercó lentamente. No quería asustarlo. Pika. Eve observó al pequeño Pokémon eléctrico durante unos segundos. Después bajó ligeramente la guardia. Me acerqué despacio. Está bien. No tienes que tener miedo. Brock se arrodilló junto a mí y examinó las heridas. Su expresión cambió. No parecen causadas por una batalla. Lo miré. Entonces, Brock observó alrededor. Parece que estuvo huyendo de algo. Misty miró hacia los alrededores con preocupación. ¿Crees que alguien lo atacó? Brock negó con la cabeza. No lo sé. Pero ahora mismo necesita ayuda. Asentí. Saqué algunos objetos de mi mochila. No eran medicamentos especiales. Solo herramientas básicas para primeros auxilios Pokémon. Durante el viaje había aprendido que muchas veces los pequeños cuidados podían marcar una diferencia. Limpié sus heridas con cuidado. Eve se tensó al principio. Era normal. Estaba asustado. Pero poco a poco comenzó a relajarse. Tranquilo. Ya pasó. Pikachu permanecía a su lado observando. Después de unos minutos, Eve dejó de temblar. Brock sonrió ligeramente. Es impresionante. Lo miré. ¿Qué cosa? La forma en que los Pokémon reaccionan, contigo. Brock observó a Eve. No intentaste capturarlo. No pensaste primero en tener un nuevo compañero. Pensaste en ayudarlo. Me quedé en silencio. Para mí era algo natural. Un Pokémon herido necesitaba ayuda. No era más complicado que eso. Cuando terminamos de atenderlo, saqué uno de los recipientes de comida Pokémon. Brock miró con curiosidad. ¿También tienes algo preparado para él? Sonreí. Siempre llevo un poco extra. Coloqué la comida frente a Eve. Al principio dudó. Miró el recipiente. Después me miró a mí. Finalmente comenzó a comer. Poco a poco recuperó algo de energía. Misty observaba la escena. Parece que confía en ti. Miré a Eve. El pequeño Pokémon ya no parecía tan nervioso como antes. Todavía no completamente. Pero está empezando. Brock asintió. Eso es importante. Los Pokémon no olvidan cuando alguien los ayuda. Después de descansar un rato, decidimos continuar. Eve intentó caminar por su cuenta. Aunque todavía estaba débil, no quería quedarse atrás. Pikachu caminaba junto a él. Los dos parecían llevarse bien. Misty sonrió. Parece que Pikachu ya decidió aceptarlo. Miré a Pikachu. Pikachu suele confiar rápido cuando siente que alguien tiene buenas intenciones. Pika. Respondió orgulloso. Brock observó a Eve durante un rato. Su expresión era pensativa. Como criador, podía notar cosas que otros no veían. Eve es un Pokémon muy especial. Dijo finalmente. Lo miré. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de adaptación increíble. Puede evolucionar de diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Misty asintió. Por eso muchas personas buscan tener uno. Brock negó ligeramente. Y precisamente por eso muchos olvidan algo. Eve no es especial solo por sus evoluciones. Es especial por quien es. Sonreí. Era exactamente el tipo de pensamiento que esperaba de Brock. Al caer la tarde, encontramos un lugar seguro para descansar. Eve ya podía moverse mejor. Pero todavía necesitaba cuidados. Mientras preparábamos el campamento,
Observé al pequeño Pokémon. Había algo diferente en él. No era solo que fuera fuerte o tuviera potencial. Era la forma en que intentaba seguir adelante a pesar del miedo. Me acerqué. ¿Quieres venir con nosotros? Eve levantó la mirada. Por unos segundos no pasó nada. Después se acercó lentamente. Tocó mi mano con su cabeza. Pikachu sonrió. Pika. Misty abrió los ojos sorprendida. ¿Eso significa que? Asentí. Creo que sí. Saqué una Pokéball vacía. Pero antes de lanzarla, miré a Eve. La decisión es tuya. La Pokéball quedó frente a él. Eve observó el objeto. Después miró al grupo. A Pikachu. A Brock. A Misty. Finalmente tocó la Pokéball. Un destello rojo apareció. Eve fue capturado. La Pokéball se movió unos segundos. 1, 2, 3. Se detuvo. La levanté. Bienvenido al equipo. Pikachu saltó emocionado. Pika. Misty sonrió. Felicidades. Aunque debo admitir que ya me imaginaba que terminaría así. Me reí. Tan obvio era. Un poco. Brock también sonrió. Pero después su expresión cambió ligeramente. Parecía estar pensando en algo. Observó la Pokéball de Eve. Después me miró. ¿Has? Sí. Brock dudó unos segundos. Creo que Eve podría necesitar algo que yo puedo ofrecer. Entendí inmediatamente a qué se refería. Brock no hablaba como entrenador. Hablaba como criador. ¿Quieres cuidarlo? Brock asintió. Sí. No porque sea raro o tenga muchas evoluciones. Sino porque quiero aprender más sobre él. Sobre sus necesidades. Sobre cómo ayudarlo a crecer. Miré la Pokéball. Sabía que Brock tenía razón. Eve necesitaba a alguien que entendiera mejor su desarrollo. Y Brock estaba siguiendo su propio camino. No solo quería ser entrenador. Quería convertirse en un gran criador Pokémon. Sonreí. Entonces creo que debería estar contigo. Brock abrió los ojos sorprendido. ¿De verdad? Asentí. Sí. Confío en ti. Durante unos segundos Brock permaneció en silencio. Después sonrió. Gracias, As. Cuidaré bien de él. Liberamos a Eve una vez más. El pequeño Pokémon miró a Brock. Al principio parecía confundido. Pero Brock se acercó lentamente. Tranquilo. No voy a obligarte a nada. Solo quiero ayudarte. Eve lo observó. Después se acercó. Brock sonrió. Había comenzado un nuevo vínculo. Uno diferente. Mientras el fuego del campamento iluminaba la noche, pensé en algo. Un viaje Pokémon no solo consistía en conseguir compañeros. También consistía en ayudar a otros a encontrar su propio camino. Y ahora Brock también estaba avanzando hacia el suyo. A la mañana siguiente, continuamos nuestro camino. Ciudad Celeste estaba cada vez más cerca. Pero algo me llamó la atención. Misty estaba más callada de lo normal. Miraba hacia el camino con una expresión seria. Como si estuviera pensando en algo que no quería decir. La observé unos segundos. Misty. Ella giró la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Misty se quedó en silencio. Después miró hacia el horizonte. Sí. Pero su respuesta no sonó completamente sincera. Brock también lo notó. Y cuando la ciudad apareció finalmente frente a nosotros, entendimos que algo estaba esperando allí. Algo relacionado con el pasado de Misty. La enorme entrada de Ciudad Celeste apareció frente a nosotros. Después de varios días de viaje, finalmente habíamos llegado. La ciudad era completamente diferente a Ciudad Plateada. Mientras Ciudad Plateada destacaba por sus construcciones de piedra y su ambiente relacionado con los entrenadores que buscaban la medalla roca, Ciudad Celeste tenía una energía más tranquila y elegante. Había canales de agua atravesando varias zonas de la ciudad. Tiendas llenas de visitantes. Entrenadores caminando por las calles. Y, por supuesto, el famoso gimnasio de Ciudad Celeste. Misty observó la ciudad durante unos segundos.
Pero algo era diferente. Normalmente ella siempre tenía algo que decir. Algún comentario. Alguna queja. Alguna broma. Esta vez estaba callada. Brock lo notó. ¿Todo bien, Misty? Ella reaccionó rápidamente. Sí. Porque no estaría bien. Brock la miró unos segundos. Pero no insistió. Yo también había notado algo. Misty parecía más nerviosa que cuando entramos al Monte Moon. Y eso era extraño. Había enfrentado Pokémon salvajes. Había participado en batallas. Incluso había visto cómo derrotábamos al equipo Rocket. Pero entrar a esta ciudad parecía afectarle más. Pikachu me miró. Pika. Le sonreí. Sí. También lo notaste, ¿verdad? Pikachu asintió. Mientras caminábamos por las calles, Brock observaba a Eevee. Desde que había comenzado a cuidarlo, no había dejado de investigar sobre él. Aunque todavía no era oficialmente suyo como entrenador, ya estaba actuando como un verdadero criador. Eevee parece adaptarse rápido, comentó Brock. Lo miré. ¿Cómo lo sabes? Brock sonrió. Por sus movimientos. Al principio estaba asustado. Pero ahora busca compañía. Eso significa que está recuperando confianza. Misty miró hacia la Pokéball de Eevee. Supongo que tuvo suerte de encontrarnos. Brock negó. Creo que nosotros tuvimos suerte de encontrarlo. Misty levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Brock observó la ciudad. A veces un Pokémon aparece en tu camino porque necesita ayuda. Pero otras veces aparece porque tiene algo que enseñarte. Me quedé pensando en sus palabras. Brock había cambiado mucho desde que salió de Ciudad Plateada. Antes de viajar, su vida estaba centrada en cuidar de sus hermanos. Ahora estaba descubriendo qué quería hacer realmente. Ser criador. Llegamos al centro Pokémon para descansar y organizar nuestras cosas. Mientras Brock revisaba algunos datos sobre Eevee, yo observé a Misty. Seguía diferente. Finalmente decidí preguntarle. Misty. Ella me miró. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te preocupa sobre Ciudad Celeste? Por unos segundos no respondió. Parecía decidir si decirlo o no. Finalmente suspiró. Es mi ciudad. Eso ya lo sabía. Pero había algo más. Y... Misty bajó la mirada. El gimnasio. Brock dejó de revisar sus notas y la observó. Tus hermanas. Misty asintió lentamente. Ahí estaba la razón. Su viaje había sido una oportunidad para demostrar quién era. Pero volver al gimnasio significaba enfrentarse a una parte de su pasado. A las personas que siempre la habían visto como la hermana pequeña. La niña que no podía hacer nada sola. Misty apretó ligeramente los puños. No sé cómo será volver. Antes no me tomaban en serio. Siempre era la hermana menor. La chica que estaba ahí porque no tenía otra cosa que hacer. La miré. Durante el viaje había visto otra versión de Misty. Sí, seguía siendo impulsiva. Sí, seguía discutiendo conmigo. Pero también había demostrado valentía. Había ayudado contra el equipo Rocket. Había cuidado de Pokémon heridos. Había seguido adelante incluso cuando las cosas eran difíciles. Misty. Ella levantó la mirada. Sí. La persona que eras antes no es la misma que está aquí ahora. Misty permaneció en silencio. Brock sonrió. Tiene razón. Durante este viaje has cambiado. Misty miró hacia otro lado. No estoy segura de eso. Sonreí. Entonces supongo que tendrás que demostrarlo. Ella me miró. Después de unos segundos. Sonrió. Tal vez tengas razón. Más tarde caminamos hacia el gimnasio. El edificio era grande. Su diseño estaba relacionado con el agua. Había grandes ventanas donde podía verse una enorme piscina en el interior. Misty se quedó frente a la entrada. Por primera vez desde que la conocíamos. Parecía realmente nerviosa. Respiró profundamente. Bueno. Supongo que llegó el momento. Brock se colocó a su lado. Pase lo que pase, ya no eres la misma entrenadora que salió de aquí.
Pikachu levantó una pata. Pika. Misty sonrió. Gracias. Abrió la puerta. Entramos. El interior del gimnasio era completamente diferente a los anteriores. No parecía una arena de batalla común. Parecía más un espectáculo acuático. En el centro había una gran piscina. Y al otro lado del campo, 3 chicas esperaban. Misty se quedó quieta. Ellas también la habían visto. Misty. Una de ellas sonrió. ¿Cuánto tiempo? La joven pelirroja respiró profundamente. Hola. Sus hermanas habían vuelto a aparecer en su camino. Pero esta vez era diferente. Porque Misty ya no llegaba como una niña que buscaba demostrar algo. Llegaba como una entrenadora que había recorrido su propio camino. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Misty permanecía frente a sus hermanas. Después de tanto tiempo, finalmente había regresado al gimnasio donde había crecido. Pero esta vez era diferente. Ya no era la niña que siempre estaba detrás de ellas. Ahora era una entrenadora que había recorrido rutas, enfrentado Pokémon salvajes y participado en batallas reales. Una de sus hermanas sonrió ligeramente. Vaya, vaya. Misty decidió volver. Misty cruzó los brazos. No vine para escuchar comentarios. La chica levantó las manos. Tranquila. Solo estamos sorprendidas. La última vez que te vimos apenas estabas empezando tu viaje. Misty apretó ligeramente los puños. Era exactamente como lo recordaba. Siempre la veían como la hermana menor. La que necesitaba demostrar algo. Pero esta vez no iba a discutir. No necesitaba convencerlas con palabras. Iba a demostrarlo. Una de sus hermanas miró hacia mí y hacia Brock. ¿Y ellos son, tus amigos? Misty asintió. Sí. Ellos son así, Brock. Brock sonrió. Un gusto conocerlas. Yo simplemente saludé. Hola. La chica observó a Misty. Entonces supongo que vienes por la medalla. Misty dio un paso adelante. Sí. Quiero un desafío oficial. Sus hermanas se miraron entre ellas. Parecía que no esperaban que Misty hablara con tanta seguridad. Una de ellas tomó una bandera. De acuerdo. Aceptamos. El árbitro se colocó en posición. El combate del gimnasio de Ciudad Celeste comenzará ahora. La batalla será entre la retadora Misty y las líderes del gimnasio. Reglas: 2 Pokémon por participante. La batalla terminará cuando todos los Pokémon de una de las entrenadoras no puedan continuar. Una de las hermanas tomó una Pokéball. Comencemos. Staryu, sal. El Pokémon estrella apareció sobre el campo de agua. Misty sonrió. Sacó su propia Pokéball. Yo también tengo un Staryu. Adelante. Su Pokémon apareció frente a ella. Brock observó con atención. Durante el viaje había visto cómo Misty entrenaba. Sabía que ella había mejorado. Pero quería ver cuánto. El árbitro levantó la bandera. Comiencen. La hermana de Misty atacó primero. Staryu, usa pistola agua. El ataque salió disparado. Staryu, esquiva. El Pokémon de Misty se movió rápidamente. El agua golpeó la superficie de la piscina. Antes, Misty habría intentado responder inmediatamente con otro ataque. Pero ahora esperaba. Observaba. Analizaba. Era algo que había aprendido viajando. Ahora. Ataque rápido. Staryu salió disparado y golpeó al rival antes de que pudiera prepararse. El otro Staryu retrocedió. Las hermanas de Misty abrieron los ojos sorprendidas. ¿Desde cuándo peleas así? Misty sonrió. Desde que empecé a viajar. La batalla continuó. Pero la diferencia era evidente. El Staryu de Misty se movía con más confianza. No solo seguía órdenes. Entendía a su entrenadora. Ahora usa pistola agua. El ataque golpeó directamente. El Staryu rival cayó fuera de la zona de combate. El árbitro levantó la bandera. Staryu no puede continuar. El primer combate es para Misty. Sus hermanas se quedaron en silencio. No esperaban ese resultado.
La segunda hermana tomó una Pokéball. Está bien. Entonces será mi turno. Lanzó la Pokéball. Golden, sal. El Pokémon pez apareció en el agua. Misty observó el campo. No parecía una amenaza. Pero no iba a subestimarlo. Ese era otro cambio que había aprendido. Nunca menospreciar a un Pokémon. Sacó su segunda Pokéball. Es tu turno. Starmie. Una luz apareció. El Pokémon estrella evolucionado salió al campo. Brock sonrió. Así que decidió usar a Starmie. Asentí. Tiene confianza en él. Pikachu observaba desde mi hombro. Pika. El árbitro levantó la bandera. Comiencen. Golden, usa picotazo. El Pokémon avanzó rápidamente. Starmie, esquiva. Starmie se movió con facilidad. Misty no buscaba terminar rápido. Quería demostrar algo. No a sus hermanas. A ella misma. Que había crecido. Ahora. Psíquico. El movimiento impacto. Golden salió del agua y cayó fuera del campo. El árbitro levantó la bandera. Golden no puede continuar. La victoria es de Misty. El gimnasio quedó en silencio. Sus hermanas miraban a Misty de una forma diferente. Ya no como la pequeña hermana menor, sino como una entrenadora. Una de ellas sonrió. Parece que realmente cambiaste. Misty bajó la mirada unos segundos. Durante mucho tiempo había querido escuchar algo así. Pero ahora se dio cuenta de algo. No había cambiado para demostrarles nada. Había cambiado por ella misma. El árbitro sacó una pequeña caja. Por derrotar al gimnasio de Ciudad Celeste. Te corresponde la medalla cascada. Misty recibió la medalla. La observó durante unos segundos. Era diferente a la medalla roca que había conseguido Ash. Pero significaba lo mismo. Una prueba de su esfuerzo. Una prueba de su camino. Brock sonrió. Felicidades. Misty guardó la medalla. Gracias. Después miró hacia mí. Aunque tengo que admitir algo. ¿Qué? Sonrió. Tal vez entrenar tanto, como tú no era tan mala idea. Me quedé sorprendido. Pikachu soltó una pequeña risa. Pika. Misty cruzó los brazos rápidamente. No te emociones. No significa que voy a entrenar 10 horas al día. Me reí. Nunca dije eso. Mientras salíamos del gimnasio, Misty miró una última vez hacia atrás. Por primera vez. Ya no sentía que tenía que demostrar que era suficiente. Porque ahora ella misma sabía la respuesta. Después de que Misty terminó su batalla contra sus hermanas, el ambiente del gimnasio había cambiado. Ya no era el lugar donde ella era vista como la hermana pequeña que había abandonado todo para viajar. Ahora era un lugar donde había demostrado que había crecido. Brock observaba la medalla que Misty acababa de recibir. Felicidades. Misty sonrió mientras la guardaba con cuidado. Gracias. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus hermanas la habían tomado en serio. Pero entonces, el árbitro del gimnasio miró hacia Ash. ¿Y tú? Ash levantó la mirada. Yo. El hombre sonrió. Llegaste hasta aquí como acompañante, pero supongo que también vienes por una medalla. Misty miró a Ash. Después sonrió de una manera desafiante. Así que finalmente llegó mi turno de enfrentarte. Ash soltó una pequeña risa. Supongo que sí. Brock cruzó los brazos. Esto será interesante. Misty era una entrenadora que Ash ya conocía. No era como Brock. No era alguien a quien enfrentaba por primera vez. Habían viajado juntos durante varios días. Ash había visto cómo entrenaba. Había visto cómo tomaba decisiones en combate. Sabía que Misty no era una entrenadora que dependía solamente de sus Pokémon de agua. Ella pensaba rápido. Era agresiva cuando encontraba una oportunidad. Y, sobre todo, tenía una gran conexión con sus Pokémon. Misty caminó hasta el campo de batalla. No pienses que por conocerme vas a tener ventaja. Ash sonrió. Nunca pensé eso. Ella levantó una Pokéball. Porque yo también te conozco. Miró a Pikachu.
Sé lo mucho que confías en él. Pikachu, que estaba sobre el hombro de Ash, levantó la mirada. Pika. Ash sonrió. Exactamente. Esa era Misty. Ella no subestimaba a sus rivales. El árbitro tomó su posición. La batalla por la medalla cascada comenzará ahora. Reglas: un Pokémon por entrenador. El combate terminará cuando uno de los Pokémon no pueda continuar. Misty lanzó su primera Pokéball. Staryu, adelante. Una luz apareció en el campo. El Pokémon estrella giró rápidamente mientras brillaba bajo las luces del gimnasio. Ash observó unos segundos. Como esperaba, Misty empezaría con velocidad. No quería darle tiempo para preparar una estrategia. Pikachu saltó del hombro de Ash y aterrizó en el campo. Pika. El pequeño Pokémon eléctrico miró a Staryu con determinación. El árbitro levantó la bandera. Comiencen. Misty actuó primero. Staryu, usa pistola agua. Un potente chorro salió disparado. Pikachu, esquiva. Pikachu se movió rápidamente hacia un lado. El ataque golpeó el suelo del campo. El agua comenzó a extenderse por la zona. Ash observó el terreno. Eso era exactamente lo que esperaba. Misty no estaba intentando solo atacar. Estaba preparando el campo. Staryu, usa giro rápido. Staryu comenzó a girar a gran velocidad, avanzando sobre la superficie mojada. Su movimiento aumentaba cada segundo. Brock observó sorprendido. Está usando el agua del campo para aumentar su movilidad. Ash asintió. Era una buena estrategia. Misty había mejorado. Pero eso también significaba que Ash sabía qué debía hacer. Pikachu. Pikachu miró hacia él. No intentes detenerlo de frente. Pikachu entendió. Corrió hacia una de las paredes del gimnasio. Misty abrió los ojos ligeramente. ¿Qué intenta hacer? Pikachu saltó usando la pared como apoyo. Staryu pasó por debajo. Ahora. Ataque rápido. Pikachu descendió desde arriba. El golpe impactó directamente contra Staryu. El Pokémon de Misty salió desplazado hacia atrás. Staryu. Misty apretó los dientes. Pero sonrió. Nada mal. Ash también sonrió. Ese era el tipo de batalla que esperaba. No una donde uno aplastara al otro. Una donde ambos intentaban superar al rival. Staryu, usa pistola agua otra vez. Pikachu, corre alrededor del campo. Pikachu comenzó a moverse. El agua seguía en el suelo. Cada paso era más complicado. Pero Pikachu no estaba peleando contra el terreno. Estaba utilizándolo. Misty observó cuidadosamente. Ash estaba haciendo lo mismo que siempre hacía. No buscaba solamente atacar. Buscaba entender la situación. Ahora, Staryu. El Pokémon estrella cambió de dirección repentinamente. Pikachu apenas tuvo tiempo de reaccionar. El ataque lo golpeó de lado. Pikachu rodó por el suelo. Pikachu. Pikachu se levantó rápidamente. Sacudió su cuerpo. Pika. Ash sonrió. Bien. Eso también era parte del entrenamiento. Resistir. Adaptarse. Misty miró a Pikachu. Incluso después de recibir un golpe directo, seguía listo para continuar. Ese Pikachu, dijo en voz baja, ha cambiado mucho desde que empezamos el viaje. Ash escuchó. Todos hemos cambiado. Misty sonrió. Entonces demuéstramelo. Levantó la mano. Staryu, usa ataque rápido. Staryu avanzó. Ash cerró los ojos un instante. Sabía ese movimiento. Misty lo había usado antes. Pero ahora era más rápido. Más preciso. Pikachu. Pikachu miró hacia él. Espera. Misty se sorprendió. Esperar. Staryu estaba acercándose. Cada vez más. 3 metros. 2. 1. Ahora. Pikachu saltó en el último segundo. Staryu pasó por debajo. Impact trueno. La electricidad golpeó a Staryu directamente. El agua del campo hizo que la energía se extendiera alrededor. Staryu cayó al suelo. El árbitro levantó la bandera. Staryu no puede continuar.
Pikachu gana. Misty regresó a Staryu. Pero no estaba molesta. Al contrario. Estaba sonriendo. Sabía que sería difícil. Sacó su segunda Pokéball. Pero todavía no termina. Ash miró la esfera. Sabía cuál era. La segunda mitad de la batalla estaba a punto de comenzar. Misty lanzó la Pokéball. Starmie, adelante. La joya central de Starmie brilló al aparecer en el campo. El gimnasio quedó en silencio. Ash observó al Pokémon. Ahora sí empezaba la verdadera prueba. Porque Starmie no solo era más fuerte. También era el Pokémon con el que Misty tenía mayor confianza. Pikachu miró a Ash. Ash sonrió. Vamos, Pikachu. Misty levantó la mano. Starmie, empecemos. La batalla continuaba. El gimnasio permaneció en silencio durante unos segundos. Todos observaban el campo. De un lado estaba Pikachu. Cansado después del combate contra Staryu, pero todavía con determinación en sus ojos. Del otro lado estaba Starmie. El Pokémon estrella flotaba tranquilamente sobre el campo de batalla. Misty lo miraba con confianza. Ash entendía por qué. Starmie no era simplemente otro Pokémon en su equipo. Era uno de sus compañeros más importantes. La conocía. Sabía cómo se movía. Sabía cómo pensaba. Y sabía que Misty no iba a rendirse fácilmente. El árbitro levantó la bandera. Continúe el combate. Misty fue la primera en actuar. Starmie, usa pistola agua. Starmie lanzó varios chorros de agua en diferentes direcciones. No era un ataque directo. Era una forma de controlar el campo. Ash observó los movimientos. Está intentando limitar el espacio de Pikachu, era exactamente lo que esperaba de ella. Misty había aprendido durante el viaje. Ya no solo ordenaba ataques. Pensaba en la batalla completa. Pikachu, salta. Pikachu comenzó a moverse entre los chorros de agua. Pero Starmie no estaba apuntando a golpearlo. Estaba cerrando sus opciones. Cada vez tenía menos espacio. Misty sonrió. Ahora, Starmie. El Pokémon estrella lanzó un potente ataque. Pistola agua. Pikachu recibió el golpe y salió hacia atrás. Rodó por el suelo mojado. Pikachu. Pikachu intentó levantarse. Por unos segundos parecía cansado. Misty bajó un poco la mirada. Incluso ella sabía que no quería ganar solamente por una ventaja. Quería una batalla real. Ash miró a su compañero. No necesitaba decirle nada. Pikachu ya sabía qué hacer. Se levantó. Pika. Ash sonrió. Sabía que seguirías. Misty observó esa escena. Era lo mismo que había visto desde que comenzó el viaje. Ash y Pikachu no peleaban como entrenador y Pokémon. Parecían dos compañeros que entendían lo que el otro pensaba. Starmie, usa giro rápido. Starmie comenzó a girar a gran velocidad. Su cuerpo brilló mientras avanzaba por el campo. Ash recordó algo. Starmie era rápido. Muy rápido. Pero también necesitaba espacio para moverse. Pikachu. El pequeño Pokémon miró hacia él. Usa el campo. Pikachu entendió. Corrió hacia una zona donde el agua se había acumulado. Misty abrió los ojos. Otra vez. Ash sonrió. No estaba repitiendo la misma estrategia. La estaba adaptando. Pikachu saltó sobre una columna de agua que salía del suelo debido a una grieta del campo. Usó el impulso para elevarse. Ahora. Impact trueno. La electricidad cayó desde arriba. Pero Misty reaccionó rápido. Starmie, reflejo. Una barrera apareció frente al Pokémon. El ataque no golpeó con toda su fuerza. Ash abrió ligeramente los ojos. Bien, Misty había aprendido a defenderse de los ataques eléctricos. No estaba dependiendo únicamente de la resistencia de Starmie. La batalla estaba siendo mucho más complicada de lo que muchos esperaban. Brock observaba desde las gradas. Ambos se conocen demasiado bien. No es una batalla de ventaja de tipo. Es una batalla de decisiones. Misty escuchó el comentario. Sonrió. Exactamente. Miró a Ash.
Por eso no voy a contenerme. Ash respondió con una sonrisa. Yo tampoco. Misty señaló hacia adelante. Starmie, usa confusión. Los ojos de Starmie brillaron. Una energía psíquica rodeó a Pikachu. Por un instante, el pequeño Pokémon quedó inmóvil. Ash apretó los puños. No podía dejar que lo mantuvieran atrapado. Pero tampoco podía simplemente ordenar un ataque. Tenía que confiar en él. Pikachu. El Pokémon lo miró. Recuerda lo que practicamos. Respira. Concéntrate. La electricidad alrededor de sus mejillas comenzó a aparecer. Pero esta vez no era descontrolada. Era estable. La energía eléctrica comenzó a mezclarse con la fuerza psíquica. Starmie perdió concentración. Pikachu logró liberarse. Misty se sorprendió. Está aprendiendo a controlar su electricidad. Ash asintió. Todavía le falta mucho. Pero está avanzando. Pikachu aterrizó frente a él. Listo para continuar. La batalla llegó a su momento final. Ambos Pokémon estaban cansados. Misty respiró profundamente. Sabía que una sola decisión podía cambiarlo todo. Starmie. Último ataque. Pistola agua. Starmie reunió toda su energía. Un enorme chorro salió disparado. Ash miró el campo. Después miró a Pikachu. Ya no era necesario explicarle. Ambos sabían qué hacer. Pikachu. Pikachu corrió directamente hacia el ataque. Los espectadores se sorprendieron. ¿Qué está haciendo? Misty también abrió los ojos. Pikachu. Pero Ash confiaba en él. En el último segundo, Pikachu saltó. Usó la fuerza del agua para impulsarse hacia arriba. Y desde el aire. Trueno. La electricidad cayó sobre Starmie. El campo entero se iluminó. Cuando el brillo desapareció, Starmie estaba en el suelo. El árbitro levantó la bandera. Starmie no puede continuar. El ganador es Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Durante unos segundos nadie habló. Después Misty sonrió. Regresó a Starmie a su Pokéball. Perdimos. Pero, estoy feliz. Ash se acercó. Fue una gran batalla. Misty negó con la cabeza. No fue una batalla donde entendí algo. Antes pensaba que para ganar necesitaba entrenar más duro que todos. Pero tú me enseñaste otra cosa. Miró su Pokéball. La confianza también hace más fuerte a un entrenador. Ash sonrió. El árbitro se acercó con una pequeña caja. Dentro estaba la medalla cascada. Ash Ketchum, por derrotar oficialmente a la líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Te entrego la medalla cascada. Ash tomó la medalla. La observó unos segundos. Era la segunda. Pero esta vez era diferente. Porque no solo había ganado un combate. Había enfrentado a una amiga. Y ambos habían mejorado. Brock se acercó sonriendo. Felicidades. 2 medallas. Y todavía queda mucho camino. Misty cruzó los brazos. No te emociones demasiado. La próxima vez pienso ganar. Ash soltó una pequeña risa. Lo estaré esperando. Pikachu saltó nuevamente a su hombro. Pika. El grupo salió del gimnasio. La tarde comenzaba a caer sobre Ciudad Celeste. Brock llevaba a Eevee cuidadosamente en sus brazos. El pequeño Pokémon parecía mucho más tranquilo después de pasar tiempo con ellos. Misty miraba su medalla. Ya no como una prueba de que era fuerte, sino como un recuerdo de todo lo que había vivido. Ash observó el camino que se extendía frente a ellos. 2 medallas. Nuevos compañeros. Nuevas experiencias. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Cada ciudad tendría nuevos desafíos. Cada batalla tendría nuevas lecciones. Y en algún lugar de Kanto, otros entrenadores también seguían avanzando por sus propios caminos. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, la aventura continuaba. Fin del capítulo 20. Sistema de aventuras, actualización de registro completada, usuario reconocido. Nombre actual, Ash Ketchum. Alma original, David. Edad: 10 años. Región,
Canto ubicación, cerca de Ciudad Celeste Estado, viaje Pokémon iniciado. Estadísticas del usuario nivel 35 fuerza, 27 resistencia, 29 velocidad, 31 inteligencia, 46 sabiduría, 42 percepción, 48 carisma, 39 empatía Pokémon, 82 voluntad, 56 liderazgo, 50 suerte, 25 aura, 18, desarrollándose, puntos de estado disponibles, 0 puntos de habilidad. 1 títulos obtenidos reencarnado adaptado al mundo Pokémon aprendiz del profesor Oak investigador novato niño promesa de pueblo paleta amigo de los Pokémon participante del campamento Pokémon corazón del entrenador Pokémon oficial protector del Monte Moon habilidades memoria de otra vida LB chica max observación LB chica, 14 investigación Pokémon LB chica, 13 comunicación Pokémon LB chica, 14 empatía LB chica, 14 análisis de combate LB chica, 12 estrategia LB chica, 12 cocina, Pokémon LB chica, 10 primeros auxilios Pokémon LB chica, 9 habilidades del aura estado, aura despertada. Nivel, inicial avanzado. Percepción del aura desbloqueada. Pulso curativo nivel afinidad con aura. 18% objetos importantes mochila de viaje Pokédex Pokéball CX5 medalla del campamento Pokémon certificado del campamento Pokémon diario de investigación registros del profesor Oak caramelo raro X2 carbón especial X1 piedra lunar MT descanso MT llamarada receta básica de Pokélitos caseros valla naranja X2 libreta de aventuras compartida con Serena colección de cartas con Serena marcador de libros bordado por Serena recompensas acumuladas caramelo raro X2 carbón especial X1 pulso curativo mejoras de investigación Pokémon aumento de empatía Pokémon experiencia del campamento Pokémon experiencia del Monte Moon MT descanso MT llamarada receta básica de Pokélitos caseros valla naranja X2 misiones completadas una nueva vida adaptarse al nuevo mundo. El campamento Pokémon un verdadero investigador mantener una amistad a distancia el camino del aura preparativos para el viaje guardianes del Monte Moon misión secundaria compartir también es cuidar, recompensas, receta básica de Pokélitos caseros. Valla naranja X2. Misiones activas convertirse en maestro Pokémon progreso. 4% descubrir el misterio del aura progreso. 18% formar un equipo excepcional progreso. 6 ganarse la confianza de Pikachu progreso. 99% Pokémon del usuario Pikachu nivel 24 estado, compañero oficial. Confianza. 99100 movimientos conocidos, Impact Trueno ataque rápido onda trueno placaje eléctrico Nidorino nivel 30 confianza. 95100 movimientos, picotazo veneno o golpe cabeza doble patada foco energía excavar posible evolución, Nidoking, Pidgeotto nivel 32 confianza. 96100 movimientos, tornado ataque rápido picotazo ataque a la agilidad posible evolución, Pidgeot, Spearow nivel 27 confianza. 90100 movimientos, picotazo ataque rápido persecución gruñido o golpe aéreo posible evolución, Fearow, Butterfree nivel 29 confianza. 98100 movimientos, confusión polvo somnífero polvo veneno disparo seda tornado Kakuna nivel 22 confianza. 92100 movimientos, fortaleza disparo seda picotazo posible evolución, Bedrill, Pokémon de entrenadores, conocidos ración medallas. 38 equipo, Haunter LB chica, 38 Charmeleon LB chica, 42 posible evolución, Charizard, Zelder LB chica, 35 posible evolución, Cloyster, Execute LB chica,
34 posible evolución, Executor, Electabuzz LB chica, 40 posible evolución, Electivire, Geryouxkirtle nivel 18 estado, Pokémon inicial. Posible evolución, Bartortle, Serena sin Pokémon oficial. Evaluación general potencial, Extalento, como entrenador, S-talento, como investigador, S más afinidad Pokémon, Excontrol del aura, C más probabilidad de convertirse en maestro Pokémon. 55% mensaje del sistema. El usuario continúa avanzando. Cuidar a los Pokémon no solo significa entrenar para combatir. También significa comprenderlos, alimentarlos y compartir con ellos. Fin del informe.